mañana con 4 minutos. Muy buenos días, amigos y amigas de las Guarmis de Radio Pichincha, y estamos aquí acompañándolos en este viernes 30 de enero de 2026. Le enviamos un fuerte abrazo a nuestra compañera Sofi Montoya. Está un poco delicada de salud, pero bueno, también aquí nosotros estamos, como le dije, haciendo el aguante siempre, todo el equipo de las Guarmis, así que te mandamos un fuerte abrazo, mi Sofi, y a recuperarse. Ahora queremos comentarles que todavía pueden votar por la pregunta que se encuentra en nuestras plataformas digitales. ¿Aprueba usted que se mantenga como sede el Mundial de 2026 a Estados Unidos? Tenemos sí un 6%, no un 83% y también un no me interesa un 10%. Esa es la votación hasta el momento. Ustedes pueden seguir participando en nuestra pregunta y nuestra encuesta del día. Ahora queremos pasar a nuestro tema del día y comentarles también acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y es que Ecuador cerró 2025 con 411 femicidios, es decir, que una mujer fue asesinada cada 22 horas. La Fundación Aldea pues reveló una violencia letal persistente con niñas y adolescentes, mujeres trans también entre las principales víctimas, y un peso creciente de los sistemas criminales. Tenemos más información en el siguiente reporte. Ecuador terminó 2025 con un saldo devastador de violencia de género. Según el mapa de femicidios elaborado por la Fundación Aldea, 411 mujeres fueron asesinadas por razones de género, lo que equivale a un femicidio cada 22 horas, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Las cifras, advierte la organización, no son números aislados, sino vidas arrebatadas por la extrema violencia machista. Del total de víctimas, 50 fueron niñas y adolescentes, una señal de alerta sobre la exposición temprana a la violencia letal. Además, el informe registra 18 transfemicidios, evidenciando la vulnerabilidad de las mujeres trans frente a crímenes de odio. El análisis territorial muestra una distribución del fenómeno. Las provincias de la costa y la sierra concentran altos registros. Guayas lidera el conteo con 140 femicidios, seguido por Manabí, 70, Los Ríos, 44, El Oro, 37 y Pichincha, 23, aunque el problema atraviesa todo el país. Aldea subraya que al menos 256 casos están vinculados a sistemas criminales, lo que confirma la convergencia entre violencia de género y economías ilegales. El informe también detalla patrones de victimización. 137 femicidios ocurrieron en contextos íntimos, familiares o sexuales. Al menos 126 víctimas eran madres y 16 estaban embarazadas al momento del crimen. En 29% de los casos existía un vínculo sentimental con el agresor. Preocupa además que 19 mujeres habían denunciado antecedentes de violencia antes de ser asesinadas y que en varios casos hubo indicios de abuso sexual. Tomado de radiopichincha.com, reportó para las Guarmis Gabriela Cruz. Cifras que preocupan y que también duelen muchísimo. Aquí hemos hablado de varios de esos casos de femicidio, siempre lo diremos, lo seguiremos hablando, pese a que puede existir esta revictimización, pero siempre lo decimos, es importante hablar de estos casos y como bien mencionan desde la Fundación, también nosotros, pues no son solo cifras, ¿no? Son familias, son víctimas y también a estas familias se les arrebató a su familiar, a su persona tan querida. Así que aquí seguiremos hablando de estos casos tan dolorosos. Luego también lo vamos a amplificar también con nuestra siguiente invitada, pero ahora queremos también comentarles otros temas. Y es que el ministro del Interior, John Reinberg, informó que las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito cerrarán por 30 días en todo el país desde este día tras una investigación por presunta delincuencia organizada. El denominado caso Jaque dejó 29 allanamientos y la detención del director ejecutivo nacional de esta institución para las respectivas investigaciones y según Fiscalía, los funcionarios cobraban dinero para agilizar los trámites. Tenemos más información en el siguiente video. Estaban recaudando, favoreciéndose de vender licencias, estas licencias que llegaban a domicilio y también servicios de otros servicios como el asignamiento de frecuencias, bueno, algunas cosas que se estaban realizando de forma incorrecta con fin de corrupción, donde están participando aparentemente desde la dirección hasta
los mandos inferiores. Los mandos inferiores, quienes son las personas a cargo de recaudar o encontrar las personas que solicitan el servicio para que lo hagan de esa forma más rápida por un beneficio económico, tienen también vinculaciones a un grupo delictivo, el cual es el grupo de los choteros. En el caso ha sido detenido el director nacional de la Agencia de Tránsito, junto a todos los jefes, la gran mayoría de jefes de cada una de las agencias, personal operativo, personal del área de TICS, que es el área de sistemas, y otras personas más que están involucradas. Porque por las licencias son entre 150 y 200 dólares, estamos hablando de perjuicios mayores a los 3 millones de dólares. Es que a partir del día de hoy, que la ciudadanía sepa, por el trabajo que hemos realizado, las detenciones, vamos a proceder a cerrar la Agencia Nacional de Tránsito por 30 días. Creemos que es un tiempo prudencial para poder continuar con las investigaciones, hacer las depuraciones. Esto va a ser revisado a los 15 días. Y bueno, este trabajo que lo he coordinado con el ministro Roberto Luque, él después saldrá a dar más información sobre los servicios y la apertura nuevamente de la Agencia Nacional de Tránsito. Pido disculpas a la ciudadanía, pero no podemos permitir como gobierno estos actos de corrupción. Hemos sido claros que caiga el que tiene que caer. Y esta investigación no termina ahí. Vamos a ver las escuelas de conducción que están dando también pues los documentos sin que se presenten aquellas personas que iban a sacar licencia por primera vez o aquellos que iban a renovar. Entonces también se va a ampliar la investigación a aquellos que estuvieron también participando. Y ahora les comentamos que a las afueras de Cancillería, el colectivo Mujeres por el Cambio realizó un plantón para exigir que el gobierno se pronuncie e inicie acciones contundentes. Esto en contra de la política migratoria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Nuestra compañera Diana Dalávila se encontraba en el punto. Dianita, te escuchamos. Buenos días. El caso de Liam, de 5 años, y de Chloe, de 2 años, vino a remover una realidad que ya estaba ocurriendo en Estados Unidos desde hace algún tiempo atrás, sobre todo en la administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Es por ello que ese día se convocaron algunas mujeres de la organización Mujeres por el Cambio para exigir a la Cancillería un pronunciamiento concreto respecto a lo que está ocurriendo con todos los migrantes ecuatorianos que viven y trabajan en este país. Es así que Cristina Cachaguay dio algunas cifras de las detenciones que se dieron en el año 2025 y por las cuales el gobierno ecuatoriano no ha respondido. Que más de 3.600 niños, niñas y adolescentes junto a sus padres en el 2025 fueron detenidos. 2.600 niños y niñas y adolescentes en el mismo contexto de Liam fueron detenidos. Solo en el año 2024 y 2025, más de 400 niños estuvieron más de 5 meses separados de sus familias, de sus padres, de sus madres, en un contexto de migración y de detención. La semana pasada, Liam de 5 años, Chloe de 2 años, Efraín de 17 años han sido detenidos. Se sigue existiendo dentro de Estados Unidos esta política de la Gestapo, donde detienen, asesinan, criminalizan el derecho a la movilización humana, el derecho a migrar. La dirigente social lamentó que el rol que debería asumir el Estado ecuatoriano lo esté realizando organizaciones de derechos humanos, que son ellos los que están brindando apoyo legal a los ecuatorianos en Estados Unidos, en lugar de que sea el Ministerio de Relaciones Exteriores junto con sus embajadas los que brinden este apoyo a los migrantes compatriotas. Primero tiene que condenar esta política antimigratoria que se tiene para Latinoamérica y para los ecuatorianos y ecuatorianas, ¿no? En segundo espacio, tiene que presentar desde la Cancillería, hacer un seguimiento exhaustivo y presentar y tener la defensa legal para las personas que están detenidas, dar este apoyo legal que se necesita urgentemente. Posteriormente, garantizar estos derechos que tienen el pueblo ecuatoriano, las y los migrantes, para una libre movilidad, porque los ecuatorianos y ecuatorianas, en el caso, por ejemplo, de Liam, su familia estaba pidiendo asilo, estaba en un proceso de investigaciones. Entonces esas garantías que ya ellos debían de haber tenido en Estados Unidos no se están cumpliendo, ¿no? Entonces el Estado tiene que implementar todas las acciones necesarias para garantizar el derecho de la migración, de la movilidad en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Este será uno de varios plantones que se realizarán aquí a las afueras del Ministerio de Relaciones Exteriores en el centro norte de Quito para exigir un pronunciamiento de la Cancillería y por ende del gobierno de Daniel Noboa. Continuamos con ustedes.
Gracias, Dianita, por ese reporte. Y es que no podemos ser indolentes ante lo que ocurre también en otras partes del mundo, principalmente con nuestros migrantes ecuatorianos, ¿no? Y aquí también queremos ampliar esta información, comentarles que cerca de 60 migrantes ecuatorianos deportados desde los Estados Unidos arribaron el miércoles 28 de enero de 2026 a la ciudad de Guayaquil, pues en esta, podríamos decirlo, campaña que realiza el gobierno norteamericano para retornar a los migrantes a cada uno de sus países, y es muy doloroso. Creo que tenemos también un video de lo que fue también esta deportación desde los Estados Unidos. Mi mujer y mi hijo allá. Julio Toalombo es uno de los 60 migrantes ecuatorianos deportados de Estados Unidos que llegaron ayer al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Es de Ambato, pero hace 4 años migró junto a su esposa embarazada en busca de mejores oportunidades. Trabajaba en una panadería de Minneapolis, en Minnesota, pero hace 2 meses, cuando regresaba a casa, se topó con las redadas de ICE. Me pidieron el ID, dijo que estás ilegal y me agarraron y ya entregaron a la migración. Yo tenía mi permiso de trabajo, todo ya, pero no me respetaron nada. Esas son las voces de nuestros compatriotas, de nuestros migrantes ecuatorianos deportados ya desde los Estados Unidos. No queríamos dejar de compartir esta nota de Coavisa y que refleja esta realidad, ¿no? Además que regresan a un país donde no hay garantías de absolutamente nada. Vivimos en una crisis económica, de salud, de empleo. Así que es muy doloroso también lo que tienen que venir acá y enfrentarse en la realidad de su país, ¿no? Que no hay garantías de absolutamente nada. Y bueno, también comentarles en este mismo contexto de que la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, informó que se inició un proceso de fiscalización por los casos de los menores ecuatorianos Liam C., Chloe T. y también Joffrey Jara, y como también por este intento, ¿no?, de los agentes del ICE de ingresar a la fuerza al consulado de Ecuador en Minneapolis. La legisladora envió un requerimiento de información a la canciller Gabriela Sommerfeld sobre las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores para garantizar los derechos de los niños y también de los ciudadanos ecuatorianos que están sufriendo de estas detenciones, de estas arbitrariedades que pues ejerce, ¿no?, el ICE y también el gobierno de los Estados Unidos. Eso también se menciona desde la Asamblea Nacional, la asambleísta Mónica Palacios. Y bueno, con esto queremos ya dar paso a nuestro tema del día. Y como les habíamos comentado, nuestro país cerró el año pasado con una cifra que duele, que alarma: 411 femicidios, lo que significa que una mujer fue asesinada cada 22 horas. Y esta cifra es alarmante porque no se ha detenido, porque estos crímenes siguen y siguen ocurriendo en cada uno de los rincones de nuestro país. Es muy doloroso que lo tengamos que decir, pero es la verdad. Y como lo dijimos, detrás de estas cifras, detrás de estos números, hay vidas, hay familias truncadas, completamente destruidas, y pues un Estado que sigue fallando en esta prevención y en esta protección de las víctimas de femicidios y de sus familias. Y justamente para ampliar acerca de este tema, queremos ya saludar con nuestra invitada. Ella es Yadira Lavanda, colaboradora de la Fundación Aldea, también madre de una víctima, para analizar esta realidad, entender qué está pasando en el país, preguntarnos con firmeza qué acciones urgentes necesitamos como país para frenar ya esta violencia. Yadira, muy buenos días, bienvenida a este espacio de las Guarmis. Y bueno, esta cifra tan alarmante, tan dolorosa, 411 femicidios que se cerró en el 2025, denota, ¿no?, esta realidad de nuestro país, de tanta violencia que sufren nuestras mujeres, niñas, adolescentes. ¿Cómo es su lectura también desde la Fundación? Buenos días, Yadira. Buenos días, Gaby. Gracias por el espacio, por esta entrevista que vamos a realizar el día de hoy. Quería mencionar pues que lamentablemente, como se lo manifestó, en este 2025 se cerró con una estadística lamentable, porque no solo son estadísticas, sino que estamos hablando de vidas humanas, de niñas, adolescentes, de madres que han dejado a hijos en orfandad, y que lamentablemente, a pesar de los esfuerzos que se hacen de las organizaciones, ¿qué está pasando? El esfuerzo del Estado, ¿qué está pasando? ¿Por qué los
trans, femicidios avanzan y por qué los feminicidios siguen en aumento, ¿no? Cuando hay políticas de trabajo de prevención, ¿qué es lo que está pasando? Preguntamos y esa es una reflexión. Recordemos que en el 2025 tuvimos 137 casos más que en el 2024 y tuvimos, esto quiere decir que cada 22 horas una mujer está siendo asesinada en nuestro país. Yadira, y justamente sobre este dato que acabas de mencionar, una mujer asesinada cada 22 horas, sin duda nos estremece muchísimo y queremos también conocer cómo se vive y se procesa esta realidad desde las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, que hacen también el seguimiento de cada uno de estos casos. Mira, para el mapeo de los femicidios es un trabajo que se hace con las organizaciones aliadas. Creo que tenemos un problema de conexión. Yadira, no sé si todavía nos escuchas. Estamos teniendo algún problema de conexión. Veamos si es que podemos retomar la conexión justamente con Yadira Lavanda, colaboradora de Fundación Aldea, también madre de una víctima de femicidio, con quien queremos seguir hablando de este tema tan doloroso que nos estremece muchísimo, tantos femicidios que ocurrieron en nuestro país en el 2025, que lamentablemente continúan ocurriendo también en nuestro país. Hablamos de estos 411 casos y de este dato tan perturbador que también lo mencionamos, que una mujer muere en nuestro país cada 22 horas. Yadira, ya te tenemos nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Gaby. Sí, como les mencioné, estos datos que se pueden registrar desde la sociedad civil, desde la alianza que se tiene con las otras organizaciones, son datos que han sido recabados a través también de los medios de comunicación, de las redes sociales, también los asesinatos de mujeres. Recordar que desde el 2020 se están registrando también los datos de mujeres asesinadas por delincuencia organizada, ¿no? Entonces, provincias con un mayor índice de todos estos asesinatos se están dando en la provincia del Guayas, en Manabí, en Los Ríos, que son provincias de la costa. Entonces la mirada también va allá a cómo está actuando esta política pública a nivel nacional y que el femicidio es prevenible, pero ¿qué estamos haciendo para que eso se haga realidad? Actualmente que nosotros hemos recabado del 2025, lo hacemos en esta alianza, es un trabajo voluntario, que lo hacemos como la Alianza para el Mapeo de los Femicidios, pero que es una responsabilidad también del Estado, ¿no? De que debería de llevar un registro único de violencia que en la actualidad todavía no se ha dado y que seguimos en espera porque eso lo dice la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia. Yadira, y ustedes también mencionan en este informe, en estas cifras, que más de 256 casos estarían vinculados a sistemas criminales, ¿no? A esta delincuencia organizada que también atraviesa nuestro país. ¿Y qué relación existe entre el crimen organizado y también el incremento de femicidios? Los grupos de delincuencia organizada son algunas personas, son mujeres que incluso están relacionados de manera sentimental con los líderes de banda y todo esto. Entonces, por el tema del territorio, incluso por las peleas de las bandas, de los territorios, quienes están asumiendo todas estas consecuencias y pagando son las mujeres, quienes están siendo asesinadas, no solamente ellas, sino también sus hijos. Yadira, y también desde Fundación Aldea, también desde varios colectivos hablan y hablamos de feminicidios. ¿Y por qué es importante este concepto? ¿Qué revela también sobre los contextos en los que ocurren estos crímenes? Porque sabemos que muchos de los casos también se los ha querido ver como violencia, ¿no? Como asesinato, pero no se los ve como tal, como feminicidios, Yadira. Bueno, ¿no? Sí, ahí te escuchamos, Yadira. No sé si tal vez me escuchaste la pregunta. Sí. ¿Me puedes repetir, por favor? Claro que sí, que digo por qué es importante hablar de feminicidios cuando en ciertas ocasiones se los quiere ver como un asesinato, como un homicidio, cuando realmente tenemos que hablarlo con esas palabras, como femicidios.
Ya, recordemos que tenemos de Fiscalía Nacional a nivel, que hay un protocolo de la Fiscalía que toda muerte de mujer, de una adolescente, debe ser investigada. En el curso de esa investigación se va descartando si fue un... Entonces, eso lo tienen que aplicar los funcionarios, los que son parte del sistema. Bueno, tenemos problemas de conexión lamentablemente con Yadira. Estamos hablando de este tema tan importante, ¿no? Yadira Lavanda, colaboradora de Fundación Aldea, con quien hablábamos acerca de las cifras de los femicidios con los cuales se cerró el 2025, 411. Y esto quiere decir que una mujer es asesinada cada 22 horas, lo cual nos duele y nos estremece, y lo vamos a seguir hablando. Vamos a hacer una pequeña pausa, a ver si podemos retomar este contacto y volvemos con más aquí en Las Guarmis. Creo que ya la tenemos. Sí, Yadira, no sé si nos escuchas, está siendo un poco difícil la conexión contigo, no sé si ya nos escuchas. Hola, buenos días, Sofía. Sí, nos escuchas. Es que estábamos consultándoles acerca de por qué es importante hablarlo con esas palabras, ¿no? De femicidios que están ocurriendo en nuestro país y que a veces los quieren trasladar hacia homicidios, pero que tenemos que hablarlo de esa manera. Hola, soy una compañera de Yadira Lavanda, soy Nicoleta Marinelli, buenos días. Hola, buen día. Contigo, con todas las personas. Sí, coméntanos por qué es importante que estemos hablando acerca de femicidios en nuestro país. Bueno, el contexto de los femicidios en Ecuador ha cambiado terriblemente a partir del 2021. Uh-huh. Ahora sabemos que los femicidios acontecen en otros contextos, en contextos criminales. Uh-huh. Pero no dejan de ser femicidios. Así es. Y es importante resaltar que sí son femicidios, uh-huh, porque hay una componente de odio de género, de odio contra las mujeres, de apropiación del cuerpo, de las mujeres, de las niñas, uh-huh, de las adolescentes, cómo esos cuerpos son violados, cómo esos cuerpos son tirados. Entonces todo eso hace que no sea un delito de homicidio por causas que pueden ser el robo o cualquier otra cosa. Uh-huh. Y son delitos también, que específicamente tienen que ver contra las mujeres. Sí, y algo que también nos estremece mucho y nos alarma es que muchas de las víctimas de femicidios habrían reportado violencia previamente, y aquí también consultarte cómo está fallando este sistema de protección y respuesta del Estado frente a estas advertencias que ya se hacían y que lamentablemente ahora estamos hablando de víctimas de femicidio cuando se pudo prevenir. Sí, hay mujeres que siguen muriendo con su boleta de auxilio en la mano. Muchos, creo, no recuerdo el dato exactamente, creo que son 18 mujeres que habían reportado antecedentes de violencia. Uh-huh. ¿Qué pasó en esos casos? La vida de esas mujeres debía de ser protegida. Por supuesto de todas, uh-huh, pero de esas en especial. Debía el Estado de poderse mover. Uh-huh. Sin embargo, estamos frente a un Estado que cada vez se lava las manos. Cada vez nos dice, bueno, protéjase por sí misma, uh-huh, bajando el nivel de recursos materiales, humanos, que puedan proteger la vida de las mujeres. Y las casas de acogida, la mayoría, uh-huh, están en manos de la sociedad civil. Y es por la sociedad civil, por otras mujeres, que se pueden llevar esas casas de acogida, se pueden sostener. Uh-huh. Algunas son de los GAD locales también, uh-huh, pero el ministerio ya sabemos lo que pasó. El Ministerio de la Mujer fue desmantelado, está siendo desmantelado. Uh-huh. Y es importante entender que ese Ministerio de la Mujer es un servicio para todas las mujeres, rurales, urbanas, indígenas, para todas. Uh-huh. Porque el 65% de las mujeres en este país ha vivido violencia en algún momento. Uh-huh. Y en algún momento lo podemos vivir. Entonces, si esa es la entidad encargada de toda la política de prevención y erradicación, uh-huh, es un servicio para todas las mujeres diversas.
Así es. Bueno, les agradecemos muchísimo a ambas también, a todos los colaboradores de Fundación Aldea. También hablábamos hace unos momentos con Yadira Lavanda para entender lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Acerca de esta problemática que no decrece, los femicidios, que hablábamos en el 2025 de 411, una mujer asesinada cada 22 horas, y pues que esta cifra, esperemos, tenemos ahí la fe de que se reduzca en lo que va de este año, pero es justo como escuchábamos a las voceras también de la Fundación, no hay garantías desde el Estado, ¿no? No hay alguien que proteja a niñas, adolescentes, a mujeres frente a esta ola de violencia que crece cada día y que lamentablemente se sienten en el abandono, ¿no? Porque, como bien lo decían, habrá mujeres que incluso tienen su boleta de auxilio, y lamentablemente también son víctimas de violencia, víctimas de femicidio, porque no hay garantías desde el Estado, que es quien debe protegerlas. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más aquí en Las Guarmis. 9 de la mañana con 35 minutos y estamos de regreso en Las Guarmis. También queremos saludar a quienes están conectados a través de la 95.3 FM, 94.5 FM al noroccidente de Pichincha, también a través de nuestras plataformas digitales. Por aquí queremos saludar a Milton Borges, que hace una referencia del tema que teníamos hace unos momentos con nuestra compañera Diana Dávila desde Cancillería. Y aquí menciona Milton algo muy fuerte, dice: la canciller está de paseo junto con el presidente. Pues es también lo que piensa la ciudadanía, ¿no?, acerca del gobierno, y lo que veíamos también con nuestra compañera Diana Dávila en los exteriores de Cancillería, esta ciudadanía que se está pronunciando también por lo que ocurre con nuestros migrantes ecuatorianos en Estados Unidos. Así que saludamos a todos quienes están conectados. Ahora queremos comentarles siempre noticias positivas desde la provincia de Pichincha, y aquí también haciendo alusión al tema anterior, pues lamentablemente, si bien hay sectores que están olvidados por este Estado, ¿no?, por falta de política pública, garantías, pues los gobiernos autónomos descentralizados siempre están ahí atendiendo a la ciudadanía, y la Feria Pichincha Salud, impulsada por la Prefectura de Pichincha, brindará servicios médicos gratuitos. Este día viernes ya están atendiendo desde las 9 de la mañana, esto será hasta las 3 de la tarde, en el barrio Chirillacu, esto en la Ferroviaria. Ustedes que nos escuchan y pueden acudir, háganlo, es muy importante también. Tienen servicios gratuitos de medicina general, ginecología, odontología, y bueno, ustedes pueden acceder a todos estos servicios de manera gratuita gracias a la Prefectura de Pichincha. Y ahora queremos cambiar de tema, comentarles que en enfermedades, pues lamentablemente la lepra sigue presente en nuestro país. ¿Cuántos casos hay? Y el año anterior se notificaron 27 contagios a escala nacional, con mayor concentración en las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos. Tenemos más información en el siguiente reporte. Ecuador mantiene una circulación persistente de lepra, también conocida como enfermedad de Hansen. Entre 2020 y 2025 se han registrado 151 casos a nivel nacional, según datos oficiales del Ministerio de Salud. El año con mayor número de contagios fue 2023 con 42 casos, y en 2025 se confirmó un nuevo repunte con 27 casos. Además de un contagio registrado en lo que va de 2026. Durante 2025, Guayas concentró la mayoría de casos, seguido por Manabí y Los Ríos. Sin embargo, Esmeraldas presentó la tasa de incidencia más alta del país, mientras que Pichincha registró una de las más bajas. El perfil epidemiológico muestra que el 78% de los pacientes tuvo lepra multibacilar, la forma más contagiosa de la enfermedad. La mayoría de los casos se presentó en hombres de entre 20 y 64 años de edad. La lepra es una enfermedad crónica, cuyos síntomas pueden tardar años en aparecer. Entre los más comunes están manchas en la piel, con pérdida de sensibilidad, entumecimiento, debilidad muscular y lesiones que no cicatrizan. Las autoridades de salud recuerdan que la lepra sí tiene cura y que el tratamiento es gratuito en el sistema público. El diagnóstico temprano permite cortar la cadena de transmisión, evitar complicaciones y reducir el estigma asociado a la enfermedad. Reportó para Las Guarmis, Daniela Fonseca.
Y bueno, queremos seguir hablando de salud, comentarles que proveedores de limpieza, esto también ya del Ministerio de Educación, pues denuncian falta de pago. Esto de los servicios, la grave situación de los trabajadores. Las empresas alertaron que la mora en los pagos por parte del gobierno nacional ha ocasionado atrasos en obligaciones laborales, tributarias y de seguridad social. Tenemos más información en el siguiente reporte. Un total de 10 proveedores de limpieza del Ministerio de Educación denunciaron que durante varios meses no reciben el pago de sus servicios, lo que afecta la liquidez financiera de las pequeñas empresas, sus trabajadores y pone en riesgo la continuidad del servicio. Las empresas se encargan de la limpieza del Instituto Tecnológico General Eloy Alfaro, Instituto Superior Tecnológico del TENA, Instituto Superior Central Técnico, Instituto Tecnológico Sucre, Edificio Aranjuez, Instituto Superior Tecnológico La Troncal número 1, Conservatorio Superior Nacional de la Música, Instituto Técnico Superior de Cariamanga, Centro Múltiple de San Antonio y el Instituto Nelson Torres de Cayambe. Desde hace varios meses, nuestras empresas han cumplido íntegra y oportunamente con las obligaciones contractuales asumidas, prestando el servicio de limpieza en distintas instituciones educativas a nivel nacional. Se lee en un oficio que fue entregado a la cartera de Educación el 28 de enero de 2026. Los proveedores recordaron que la falta de pago vulnera los principios constitucionales y legales. Uno de ellos es el artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, donde se establece que el funcionario o empleado que retenga o se demore en el trámite podrá ser destituido de su cargo e incluso sancionado con una multa no menor de 10 salarios básicos unificados, que puede llegar hasta el 10% del monto indebidamente retenido, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan. Las empresas alertaron que la mora en los pagos de parte del Ministerio de Educación ha ocasionado atrasos en las obligaciones laborales, tributarias y de seguridad social. Las asociaciones pidieron que las autoridades de gobierno la reciban para solucionar el problema y que se disponga el pago inmediato de la deuda, además de adoptar medidas administrativas que eviten nuevos casos como estos a futuro en procesos de contratación pública. Tomado de la web de Radio Pichincha, informó para las Guarmis Gabriela Espinosa. Tema del día. Y bueno, hoy queremos abrir un espacio para hablar de una realidad que muchas veces se vive en silencio, ¿no? Es el duelo gestacional, perinatal y neonatal, este dolor profundo que pueden tener las mujeres y que necesita un acompañamiento, pero sobre todo también respeto y políticas públicas, ¿no? Y justamente para hablar de todos estos temas ya nos acompaña en cabina nuestra siguiente invitada. Ella es Tania Acosta, vicepresidenta y cofundadora de Fundación Abrazando Esperanzas, esta organización que ha decidido transformar, ¿no?, este dolor, resignificar este dolor en amor y también convertirlo en acción colectiva. Tania, muy buenos días, bienvenida a este espacio de las Guarmis. Y bueno, primero conocer un poco más acerca de algo que tal vez muchos no entiendan, ¿no? Este duelo gestacional, perinatal, neonatal, que sigue siendo muy invisibilizado, ¿no? ¿Por qué como sociedad nos cuesta tanto hablar de estos temas? Buenos días, Tania. Bueno, buenos días, muchas gracias por este espacio. Yo soy una mamá estrella de Nico y de Rafa. ¿Qué es ser mamá estrella? Nos llaman a las mamás que hemos perdido a nuestros bebés en el vientre a días de nacer. También soy una mamá arcoíris de Zoe y de María Paz. Tengo la bendición de tener a 2 hijas después de mis pérdidas. Las 2 coincidencialmente son arcoíris. Y lo importante de hablar de un tema del que nadie quiere hablar, como es la muerte, es las pérdidas. Nosotros como comunidad hemos querido reemplazar la palabra pérdida por trascender. Nuestros hijos trascendieron, ¿sí? Y justamente hablar de temas incómodos es importante para la sociedad porque reivindica a muchas de las familias que hemos pasado por esta circunstancia y que necesitan ser abrazadas y necesitan hablar de sus hijos y darles un espacio. Y justamente para que existan, ¿no?, estos espacios de acompañamiento, y así es como trabaja también la Fundación Abrazando Esperanzas, ¿no?, que nace desde este acompañamiento
Y ahí sí, Tania, consultarte cómo se transforma este dolor individual o también el dolor familiar en una causa colectiva, y cómo se transforma este dolor en amor. Bueno, fue y es y va a ser un proceso difícil, ¿sí? Porque créanme que como madre, que mis 2 hijos trascendieron, es tan fácil el camino de, si alguien te pregunta, ay, ¿cómo fueron tus embarazos? ¿Y cómo te fue? Decir, todo está bien, acoger y decir, me pasó esto, ¿sí? Mi hijo falleció, mi embarazo no llegó a su término, y explicar duele, ¿sí? Pero a la vez también explicar transforma y da un espacio. Y de hecho esta frase tan linda de transformar el dolor en amor se ha hecho una de los pilares de trabajo de nuestra fundación, porque nosotros a través de todos los servicios y productos que damos hacemos eso, ofrecemos eso, transformar el dolor en amor. Y bueno, también conocemos que desde la fundación han acompañado a decenas de familias, cientos de casos. Y aquí también consultarte qué es como que lo más que se repite, ¿no? En estas historias de madres, de padres, de las familias que llegan a ustedes en busca de respuestas, de sanación, de acompañamiento. Bueno, en estos 5 años ya que cumplimos de acompañar estos procesos, ves algunos casos repetitivos, ¿sí? Primero ves el hecho de que el personal médico, si bien como fundación hemos trabajado mucho, hemos capacitado a más de 3,000 médicos, pero aún sigue habiendo indiferencia del personal médico. Aún sigue habiendo una atención médica con falencias, ¿sí? Que no abraza este dolor, sino más bien lo profundiza. O sea, imagínense ustedes que les transmitan un diagnóstico de no hay latido, o que nos entreguen un cuerpo en una caja, ¿sí? Entonces, aún siguen habiendo estas falencias. Adicional a eso, hay temas de las parejas como tal. Hay madres que lo afrontan solas, completamente solas, sin un núcleo familiar, sin un esposo, solas. Hay muchas mujeres en los que, a pesar de que pierden a sus hijos, su esposo también les abandona, ¿sí? Hay muchas familias que satanizan el llanto, ¿sí? Y que satanizan el hablar del bebé, porque le dicen, ya no hables de eso, ya no llores. Y como fundación les decimos, esa no es la solución. El silencio no es la solución. El silencio es indiferencia, y la indiferencia es violencia. Y lo que requieren nuestras madres, nuestros padres, es contención, es hablar del tema, es nombrarlo, ¿sí? Entonces, ves mucho de eso, pero también ves indiferencia cuando regresan a sus trabajos, ¿sí? Regresan a sus trabajos tras 3 días de que aquí nada pasó, y te conectas y sigues siendo la productiva que debe ser, cuando realmente eso no debe ser. Por eso nosotros venimos ya presentando 3 proyectos de ley en la Asamblea Nacional desde el año 2021, 23 y 24, donde nosotros queremos que la Asamblea saque un proyecto de ley donde inclusive este tema de licencias laborales se modifiquen. ¿Cómo podemos hablar de 3 días, 8 días, 10 días, si perdiste a tu bebé, si perdiste algo medular en tu vida? Entonces, todavía hay temas de los cuales se necesitan hablar y que necesitan ser contenidos por parte no solo de la sociedad, sino también desde la parte del Estado, porque tenemos el derecho de protección de la madre. Y justamente estos proyectos de ley que mencionas, estos 3 que ya han sido presentados a la Asamblea por parte de ustedes, han evidenciado, ¿no?, estos vacíos legales que existen hoy por hoy en nuestro país frente a esta realidad, ¿no? El duelo gestacional, perinatal, neonatal, y también, además de estas falencias en el sector laboral, también ¿qué otros vacíos ustedes han encontrado que deben reformarse? Uno de los principales aspectos también es de que los padres tienen una carga de que la sociedad les dice, eres hombre y no lloras, sostienes y tu dolor te lo guardas, ¿sí? Nosotros hemos creado un espacio específico para los papás, porque los papás, por ser hombres, tienen esa carga y les hemos dicho, libérense de esa carga, lloren, siéntanse débiles, porque eso no nos hace ni menos ni más, nos hace seres humanos,
¿sí? Por eso inclusive nosotros hemos dado un espacio importante a nuestros papás de estrella, ¿sí? Y también nosotros como fundación creemos de que debe existir un protocolo integral, ¿sí? No solo un protocolo que nos sostenga en el hospital, sino un protocolo que nos ayude a prevenir las muertes y también en casos de enfermedades graves con pronósticos de muerte anticipada haya cuidados paliativos. Por eso en octubre del año anterior presentamos de forma conjunta con el posgrado de neonatología de la UTE un proyecto integral al Ministerio de Salud para que se pueda establecer dentro de nuestro país, tanto para la red pública de salud como para la red privada, un protocolo integral de atención que abarque toda la temática. Y Tania, frente a estas leyes presentadas, proyectos de ley presentados, este protocolo de atención integral, ¿han tenido respuestas desde la Asamblea, desde el Ministerio? Créeme que la gestión con la Asamblea ha sido bastante, por decirlo así, dificultosa. Porque primero tuvimos un tema de muerte cruzada, vinieron nuevos asambleístas. Nosotros hemos sentido mucha empatía en el momento en que con los asambleístas hablamos de nuestro caso. Inclusive hemos sido invitadas a varias mesas para exponer lo que hacemos desde nuestra causa, ¿sí? Pero también sentimos de que el tema en la asamblea es político y hay prioridades diferentes. Por eso hacemos un llamado para que se priorice este tema del duelo gestacional, perinatal y neonatal, porque es una realidad mucho más cercana de lo que pensamos. A 4 de cada 10 mujeres le pasa perder a sus bebés en el vientre o a días de nacer. Según cifras de la OMS, se habla que cada 18 segundos un bebé muere en el vientre de su madre, imagínense. Entonces, no es un tema también únicamente de la ley, es un tema transversal al tema social, ¿sí? Es un tema de asamblea, es un tema de municipios, de autoridades locales, es un tema de protocolos de atención y es un tema también de la sociedad, porque como sociedad no podemos esperar que las autoridades hagan algo. Nosotros hemos hecho realmente y hemos trabajado para crear comunidad, para crear espacios, para crear una red de contención, para decirle a esa mujer o a ese hombre que pasó por el dolor más fuerte de su vida de que no están solos, de que aquí hay una comunidad que está lista para sostenerlos. Y como bien mencionas tú, Tania, frente a esta inacción, falta de política pública, ustedes también han mostrado el interés, ¿no?, por sacar adelante este tema, y en ese sentido también han logrado capacitar a miles de médicos del sector de salud pública, ¿no? Y aquí ustedes también seguramente evidenciaron los errores o las falencias que existen en el sistema de salud al enfrentar este tipo de duelos. ¿Cuáles serían esos y cómo han logrado también de alguna manera cambiar esta realidad al capacitar a estos médicos? Sí, mira, a la fecha ya hemos capacitado 4,000 médicos a nivel nacional de la red pública de salud y hemos también tenido ya el espacio para hacerlo con médicos de hospitales y clínicas privadas. Uno de los obstáculos que nosotros vemos es de que existe un divorcio entre la relación médico-paciente, ¿sí? Los médicos nos transmiten diagnósticos que a veces con las palabras que nos lo dicen ni siquiera lo podemos entender. Entonces, en nuestras capacitaciones y charlas de sensibilización, nosotros hemos tratado de conectar, de volver a establecer ese puente, de decirles a los médicos, vuelve a sentir ese propósito que te hizo ser médico, ¿sí? Inclusive diciéndoles una frase muy linda que nos gusta decir, de que la empatía es la medicina que necesita el mundo, y también diciéndoles que desde nuestro lado de sociedad civil nosotros entendemos que también la salud mental de los médicos debe ser abordada, ¿sí? Porque imagínense en lo que es vivir con la muerte y con la vida en un mismo pasillo, tal vez en un mismo cuarto, donde están varias personas, ¿sí? ¿Y quién se ha preocupado de su salud mental? ¿Quién se ha preocupado de que tengan las herramientas necesarias para solventar esos casos? Entonces nosotros nos hemos hecho proyectar como un aliado estratégico de los hospitales y de la red pública para darles esa contención, para darles espacios donde los médicos puedan lidiar con el tema de su salud mental también. Y Tania, desde tu experiencia personal, también, ya en acompañamiento, ¿cómo cambia la vida de una mujer y de la familia que le rodea cuando
cuando este duelo es aceptado, es reconocido, es acompañado de esta forma digna? Mira, en estos 5 años que vamos, me nutre tanto el corazón y nos nutre tanto el corazón escuchar a muchas mujeres que nos digan, cuando les vi contar su historia, me motivaron a buscar ayuda, me motivaron a saber que sí hay salida, porque cuando estás en el duelo te ves en un túnel negro, ¿sí? Donde no ves una luz blanca. Y lo que nosotros queremos ser como fundación es esa luz blanca al final del túnel y decirles, sí hay salida. Es difícil, pero sí hay salida. La salud mental en el duelo es medular y sí hay salida. Yo misma pude recibir la contención de mi propia tribu cuando tuve una pérdida de semana 9. La tribu que ayudé a formar me contuvo a mí misma cuando yo tuve esa pérdida posterior. Y yo creo que los testimonios hablan por sí solos y esta comunidad no tiene un nombre, no tiene una sola persona por detrás o dos, tiene muchas personas y muchas mujeres que se han adueñado y que somos una comunidad y una verdadera tribu. Así es. Y bueno, aquí también algo que tú destacas es el acompañamiento de estas tribus, el involucramiento de la sociedad civil también en este tema tan importante y como mencionabas antes, ¿no? No solo despertar esta empatía en los médicos, ¿no? Sino también en cada uno de nosotros con estos temas tan importantes. Y aquí entendemos que también hubo, ¿no? Ciertas iniciativas desde la sociedad civil, la acción comunitaria, organizaron también torneos deportivos. ¿Cómo ha sido eso también? ¿Cómo ha logrado también de alguna manera llamar la atención de la ciudadanía? Mira, nosotros hemos creído que hay 2 cuestiones medulares que las mujeres necesitamos en función de volver a conectarnos después de un tema de una pérdida. Se dice que perder a un hijo es un dolor tan fuerte que ni siquiera tiene una definición en el diccionario. Nos llaman huérfilos y huérfilas de nuestros hijos, a quienes hemos perdido a nuestros bebés. Y nosotros nos dimos cuenta de que es necesario tener 2 aristas medulares, el emprendimiento y el deporte. Nosotros creemos que es medular de que nosotros incentivemos a nuestras mujeres, a nuestros papás, para que vuelvan a conectarse con sus sueños, con su vida, y más aún si es que pueden llegar a tener una forma de sustentar su vida a través de su emprendimiento, ¿sí? Por ahí tenemos una línea de asesoría a emprendimientos. De hecho, hemos realizado alrededor de 3 ferias de mamás de estrella con una participación súper activa, ¿sí? Y tenemos un proceso de asesoría para hacer que sus proyectos puedan crecer y conectar, ¿sí? También el tema del deporte ha sido medular. Muchos hombres no lo dicen o son más difíciles de llevar en el tema psicológico, y el deporte es su refugio, ¿sí? Recientemente, hace unas semanas, hicimos un campeonato de pádel rosa en Ibarra, que fue sumamente hermoso porque fue el primer torneo a nivel nacional con propósito. Fue súper exitoso, tuvimos más de 100 inscritas, más de 80 auspiciantes, y todos nos decían en ese torneo, qué hermoso tener un torneo que a la vez fomente el deporte y a la vez fomente el propósito, ¿sí? El propósito de ayudar. Entonces, creemos firmemente en esas 2 líneas y de hecho estamos ya desarrollando proyectos para este año que esperamos que se puedan cumplir. Y que así sea también, Tania. Por acá tenemos mensajes. Jenny Quiñones nos dice, buen día, Warmis, buen tema. Adriana Mosquera también nos dice, buen día, queridas Gaby y Sofi, qué lindo tema, se necesita una red de apoyo para enfrentar el duelo, qué bueno contar con una mano, también cuando sientes que se te rompe la vida, eso nos dice Adriana Mosquera también. Y aquí también, Tania, para finalizar, consultarte, para las mujeres, las familias que estén atravesando este duelo, aún en silencio, ¿qué mensaje les podrías dar desde tu experiencia, también desde el trabajo con la Fundación? Y si es que necesitan esta ayuda, ¿cómo pueden ubicarlos? Bueno, primero decirles a esas mamás, a esos papás, de que no están solos, de que aunque el diagnóstico médico nos diga de que somos 1 en 1.000.000, 1 en 100.000, no están solos. Existimos una comunidad
una tribu que nos llamamos Fundación Abrazando Esperanzas y que estamos listos para sostenerles. Tenemos diferentes servicios, terapias psicológicas, individuales o en pareja, grupos de apoyo gratuitos que lo hacemos cada mes. Tenemos conversatorios, tenemos productos destinados a acompañar en el duelo, como nuestra guía de duelo, nuestro cuaderno terapéutico. Y también lo más importante de todo es que somos una comunidad que nos hemos consolidado, y lo más lindo es que fomentamos la empatía, ¿sí? Fomentamos la empatía desde nuestra comunidad, y se dice de que uno avanza más en el proceso de duelo cuando es sostenido en una red de apoyo. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok como Fundación Abrazando Esperanzas DC. Ahí tienen todos nuestros contactos para que se puedan comunicar con nosotros. Y como dice nuestro lema, juntas y juntos nos sostenemos en este proceso. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Tania, por acompañarnos esta mañana. Tania Costa, vicepresidenta y cofundadora de la Fundación Abrazando Esperanzas. Ustedes ya saben dónde pueden también ubicarlos, y es en ayuda en casos de duelo gestacional, perinatal, neonatal. Y bueno, y también esperamos que tenga luz, ¿no? Y luces de esos proyectos de ley entregados a la Asamblea. También esta acción integral al Ministerio de Salud, pues es un llamado también a las autoridades, porque se requiere política pública también para estos temas tan urgentes y necesarios en nuestra sociedad. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más aquí en Las Guardias. Ya estamos de regreso en Las Guarmis y queremos hablar de identidad, de territorio, de orgullo ecuatoriano contado a través del sabor. Y desde Manabí hasta Italia, un maestro heladero logró que el helado deje de ser solo un postre para convertirse en un lenguaje cultural. Y justamente para hablar de este tema ya nos acompaña Carlos Andrade, maestro heladero manabita, quien llevó la identidad de nuestro hermoso país a Gelato World Cup, uno de los escenarios más importantes de la gastronomía mundial. Muy buenos días, Carlos, bienvenido a este espacio de Las Guarmis. Y bueno, coméntanos qué se siente llegar desde Manabí a esta competencia mundial en Italia, que no es un camino común, ¿no? Y tampoco debe ser tan fácil. ¿Qué significa para ti representar a nuestro país en este escenario tan exigente? Buenos días, Carlos, o bueno, por allá, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues bueno, primero que todo, creo que mi nombre es Marco Andrade. Soy de Manabí y fui a representar a Ecuador en la Copa América, la Copa del Mundo, esta vez, porque primero fue muy duro, porque primero comenzamos por la Copa América, donde tuvimos que hacer la clasificatoria para llegar al Mundial de helados. Entonces, para mí fue un orgullo enorme haber representado al país y que todas las personas hayan probado toda esta identidad, todos estos sabores, toda esta cultura, porque más que todo es una cultura que nos une a todos y llega al lugar más grande del helado, que es la Gelato World Cup. Sí, así es, Marcos, y bueno, también que prueben nuestra identidad ecuatoriana en uno de estos campeonatos mundiales y en una de las cunas, por así decirlo, de la alta heladería como es Italia. Y aquí también consultarte cómo se abre paso nuestra identidad en estos espacios que por lo general están dominados históricamente por otras potencias, ¿no? Principalmente estas potencias europeas. ¿Cómo nos abrimos camino? Es un largo camino, porque empiezas haciendo algo nacional para poder lograr estar en una Copa América que es de alto nivel, porque igualmente está Argentina, está Estados Unidos, que tienen mucho potencial y aparte también tienen mucha trayectoria. Pero como ecuatoriano, yo ya vengo trabajando hace 7, 8 años en lo que es la heladería y capacitándome con grandes personas que me han ayudado a dar el paso grande, que fue clasificar al Mundial, entrando primero a la Copa América y por primera vez que fue, y ganar la Copa del Mejor Helado de América, que sin duda fue lo más importante en la carrera que he tenido, ganar la Copa América del Mejor Helado y estar en ese podio mundial allá en Italia es algo que para mí me llena mucho orgullo. Y bueno, Marcos, coméntanos qué historias de nuestro país llevaste, qué sabores tan tradicionales, manabitas sobre todo, llevaste a esta competencia mundial. Y bueno, más que todo las ganas de hacer bien los trabajos, y como sabores, digamos, sabores tradicionales como mandarina, digamos, naranja. Hicimos concentrados de mango para hacer algunas de las pruebas,
Y lo más importante es que todo lo que se planteó para este mundial se logró. Se logró complementar todos porque te piden una temática, y en la temática tienen muchas pruebas. Y lo que más me enorgullece es haber cumplido todas las pruebas a pesar de todos los resultados, porque es muy difícil por ser la primera vez, y aparte te ponen pruebas difíciles, como te ponen un ingrediente, en este caso fue el coco, y nos fue bien esa prueba. Fue la mejor que tuvimos, y como maestro de verdad que estoy orgulloso de haber representado muy bien al país. Me enorgullece mucho eso. No tenemos duda de eso, Marcos, tampoco. Muchas felicidades también por eso. Y bueno, decir, ¿no?, que Manabí ya fue reconocida, designada región gastronómica mundial. Y Marcos, ¿cómo crees que dialoga ya este reconocimiento con tu participación ahora en el Gelato World Cup? Y lo que yo ahora, mis propósitos, primero es ganar experiencia. Es algo muy lindo porque conoces otras culturas, conoces personas, y aparte te vas cada vez puliendo más para ser mejor. Esta fue la primera vez y lo hicimos bien. Pienso que no estamos muy lejos para llegar por lo menos ahora a un podio en los primeros lugares, o quién sabe si participar otra vez y llegar al primer lugar, que es lo que todos quieren, ¿no? Entonces, como Manabita, llevar todos estos sabores y que somos reconocidos como región gastronómica, me enorgullece mucho como puertorriqueño. Y siempre seguir trabajando y hacer las cosas bien cada día, que es lo que siempre uno es lo que aspira, ¿no? Ser mejor y llevar el lado como embajador cultural a todas las personas, porque el helado nos une, es el momento que siempre nos da felicidad y es algo inigualable, ¿no? Entonces, para mí, yo estoy muy contento. Cada día quiero trabajar más y hacer las cosas mejor. De eso se trata, ¿no? Dar ese granito de arena para Ecuador y como no, por mi provincia, Manabí, Puerto Viejo, que es lo que no tenemos ahora. Ahora estoy así como que concentrado. No te preocupes, Marcos. Y justamente tú nos mencionabas que en la Copa América, que fue el año anterior, tú ya ganaste el reconocimiento a mejor helado artesanal, ¿no? Y queremos también conocer qué impacto tuvo ese logro en tu carrera y también la visibilidad ya a futuro y lo que te catapultó también para este Gelato World Cup. Eso fue lo más importante para mi carrera, haber llegado porque fue la primera Copa América que hubo en el continente, ¿no? Entonces, eso fue sin duda algo que nos ayudó mucho como ecuatorianos. Estamos ya en el mapa mundial como personas que sabemos hacer las cosas, sabemos hacer un buen helado, tenemos el reconocimiento del mejor helado de América, que es algo muy, yo lo veo como algo único. Que llegar a ese premio, no todo el mundo lo tiene. Siempre lo llevaba a Argentina y ahora que yo participé lo llevo a Ecuador. Entonces eso es lo que más me enorgullece a mí. De verdad que es lo más importante que he tenido a ver esa competencia. Y Marcos, para ir finalizando, ¿qué mensaje también le dejarías a estos jóvenes emprendedores, artesanos de nuestro país que también estén soñando así en grande como tú? Y si es que te podrías quedar con un solo sabor, sobre todo de Manabí, ¿no? ¿Con cuál sería ese sabor y por qué? Si de un sabor, bueno, es difícil de decirlo, pero los sabores que más tenemos allá son el que llama Manabita, el de mandarina es un sabor icónico. O sea, siempre lo piden mucho en nuestra heladería y para todas las personas que me están escuchando, los jóvenes que quieren emprender en este negocio o en lo que es gastronomía, están abriendo muchas puertas. Estamos reconocidos ahora como región gastronómica, no solo Manabí, sino que es todo Ecuador. Entonces eso es muy importante porque es un paso y a pesar de todas las dificultades, siempre que yo creo que hay que construir el camino. Así como se construyó el tema de la Copa del Mundo, ahora vamos a construir lo que es para que todas las personas, los jóvenes,
pienso que hay que unirnos y darnos ese apoyo, ¿no? Porque tenemos mucho potencial. Así es, sin duda. Muchísimas gracias, Marcos Andrade, maestro heladero, quien nos ha representado en este Gelato World Cup en Italia, que ya ganó un reconocimiento en el campeonato de aquí de América el año anterior, y que bueno, que siga cosechando triunfos. Te enviamos un fuerte abrazo, Marcos, y bueno, también te pedimos que algún rato vengas y nos visites acá a Quito y que nos deleites también con los sabores de Manabí que has llevado por allá por el mundo también. La próxima vez que vaya a Quito, donde ustedes, voy a llevar mi máquina de helados pequeña que tengo y voy a hacer un helado para que todos lo degusten, porque sí quisiera que todos prueben las cosas que se están haciendo muy bien. Y muchas gracias por la invitación y espero nos veamos pronto. Ya ahora estoy en el otro lado del mundo, en Asia, pero ya la otra semana regreso y estaremos en contacto para hacer esto que es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias. Y que tengas buen día. Buen día, bueno, buenas noches por allá, Marcos, nosotros buen día acá, y bueno, ya le comprometimos, ¿no? Que viene con su máquina de helados acá, porque ayer estábamos aquí hablando con la producción de Warmis, así, ¿será que algún rato nos visita y nos deleita con los sabores de los helados y el sabor manabita? Entonces ya está comprometido aquí en vivo para ustedes, y bueno, muchísimas gracias, le enviamos también un fuerte abrazo y que siga cosechando muchos éxitos. Ahora queremos cambiar de temas, comentarles también lo que está ocurriendo en nuestra capital, comentarles lo que está ocurriendo en el país. No queremos dejar de mencionar un siniestro de tránsito que se registra en el sector de la Universidad Internacional, esto en la avenida Simón Bolívar, en el carril derecho y central, en sentido norte-sur, así que se pide a quienes están circulando por esa zona que lo hagan con mucha precaución por este siniestro de tránsito. Sabemos que también están ya ahí agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito, quienes están ya junto con las personas atendiendo esta emergencia. Y bueno, en una lamentable noticia también comentarles que un hombre fue asesinado a tiros la noche del jueves. Esto ocurrió en Manta, en Manabí. Lamentablemente no estábamos hablando de noticias tan positivas de Manabí para el mundo, y ahora tenemos que regresar a nuestro país la mirada hacia la violencia que no para. Este hecho ocurrió en la vía San Mateo frente a una unidad educativa, esto del sector del Coliseo Toallí. De acuerdo con versiones preliminares, alrededor de las 7:15 de la noche, pues la víctima se encontraba embarcando una motocicleta cuando 3 sujetos a pie se acercaron, le dispararon. Luego los atacantes huyeron en el vehículo amarillo, presuntamente un taxi, mencionan, y la policía también acudió al lugar para realizar las investigaciones pertinentes. Es lamentable también lo que estamos viviendo en nuestro país, y justamente hablando de este tema de la violencia, queremos contarles en un reporte de nuestra compañera Diana Dávila que la morosidad crece, esto sobre todo en la costa ecuatoriana. ¿Por qué? Por esta inseguridad, por las extorsiones, por la violencia e incluso por el clima. Tenemos más información en este siguiente reporte de nuestra compañera Diana Dávila. La morosidad crediticia en las cooperativas de ahorro y crédito llegó a los niveles más altos desde enero de 2024, que llegó al 7,53%, hasta noviembre de 2025, que alcanzó al 8,18%. Así lo revela la información de DataLab. La Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario, ASOFIPSE, detalló que el problema se profundiza más en las provincias de la costa ecuatoriana debido a la inseguridad. En el caso del oro, por ejemplo, la morosidad se duplicó por las extorsiones, la violencia, los secuestros y hasta el tema climático, provocando el cierre de negocios. Para mitigar la problemática, los oficiales de cuentas se han acercado a sus socios para encontrar alguna solución como seguros agrícolas o alivios financieros. Para este último se destinaron más de 9.000 millones de dólares en el 2025. Hay personas que no es que no quieran pagar, sino que no pueden pagar, subrayó Juan Pablo Guerra, director ejecutivo de la ASOFIPSE. De hecho, cuando se desagrega la morosidad por sectores, se evidencia que los emprendedores son los más golpeados. Por ejemplo, la morosidad por consumo llega al 7,02%, mientras que para el microcrédito sube al 10,53%, para el productivo al 10,3% y en cambio en vivienda baja al 4,06%. Los datos demuestran que ni siquiera en la pandemia la morosidad llegó a ser tan alta como a partir de enero de 2023, que fue calificado el año más violento para el Ecuador. Por ejemplo, en el 2020, cuando Ecuador fue golpeado con el COVID-19, la morosidad llegó hasta el 5,77%.
un 3% más bajo que en la actualidad. Otro factor que también pudo incidir en este problema es que el 18 de septiembre de 2024, el país fue golpeado por la crisis energética, donde los ecuatorianos vivieron apagones de hasta 14 horas. En septiembre de 2024, la morosidad llegó al 8,68%, en octubre al 8,80% y en noviembre al 8,81%. La morosidad no solo depende de un adecuado proceso de colocación y metodología de aplicación, sino que también depende del ambiente de seguridad y de otros factores que mueven la economía del país, remarcó el director ejecutivo de ASOFIPSE. Cabe destacar que en Ecuador operan 394 cooperativas con 600,2 millones de socios, es decir, que la tercera parte de la población está inscrita al sistema popular y solidario. Sin embargo, desde el 2023, este sector ha visto con preocupación la morosidad, que ha ido en ascenso hasta colocarse en el 8,18% en noviembre de 2025. Informó para Radio Pichincha, Diana Dávila. Esta realidad que está golpeando, ¿no?, a miles de familias ecuatorianas. Por aquí también Rosy Ortega nos dice felicidades desde Cuenca. Esto era para el maestro heladero Marcos Andrade. También le extenderemos nuestros saludos cuando lo tengamos aquí en vivo y en directo. Ahora queremos comentarles que decenas de afectados por la cooperativa en liquidación forzosa de la Cámara de Comercio de Ambato protestaron en los exteriores de la Fiscalía de Tungurahua y denuncian una presunta estafa por parte de esta cooperativa, ya que pagaron por espacios en el Camposanto Colina Celestial, pero estos sitios nunca fueron entregados a pesar de que se pagaron en su totalidad, y hasta el momento el interventor de la entidad no ha dado una respuesta concreta frente a este hecho, pero sí su abogado, ¿no?, el representante de los afectados de la cooperativa, él es Javier Rumipamba, indicó que cerca de 200 personas ya han denunciado la estafa a los ex representantes de la cooperativa, y que menciona también todos los ambateños que fueron afectados deben poner la denuncia. Tenemos sus declaraciones en el siguiente video. Ahora, hay muchos perjudicados que todavía no han denunciado. ¿Cuál es el camino que deben hacerlo? Considero que el primer paso que debemos hacer es denunciar a Ramiro Portero por estafa. Es lo primero que debemos hacer. Juntar toda esta documentación a la Fiscalía y solicitar que se adjunte a su proceso de estafa y de extradición que se está dando en este momento. ¿Cuántos perjudicados al momento han puesto ya la denuncia? Tenemos entendido que son muy pocos, son 200 a 300. Necesitamos que todos los ambateños que fueron perjudicados se acerquen a poner la denuncia para que esto se pueda gestionar. Y también el apoyo de las autoridades, ya que nosotros como ciudadanos no podemos exigir lo que ustedes como autoridades tienen la capacidad de hacer. ¿Qué considera usted que hace falta para que haya más personas que se fueron perjudicadas y lamentablemente no hacen la denuncia? Comunicación es lo más importante. Tienen que intentar acercarse un poco más a los canales que estamos desarrollando para que ustedes puedan tener una solución viable. Si no llegamos a una comunicación entre nosotros, entre las autoridades y sobre todo entre las leyes y lo que tenemos planificado, no podemos avanzar, señores. ¿Cómo fue el modus operandi de esta estafa de la que se habla? Básicamente la empresa se llama Coinver. He tenido comunicaciones con Mauricio, que es una gran persona, ha apoyado mucho a la ciudadanía, él hace esfuerzos para que podamos trabajar y seguir avanzando, pero el problema radicó en que no se hizo la vía legal de parte de la cooperativa Cámara de Comercio de Ambato. ¿Y la venta de los nichos? Exactamente. ¿No se pasó? Sí, exacto, no se hizo el traspaso. Lo que pasa es que la cooperativa vendió el cementerio a la prensa Coinver. Es decir, primeramente la Cámara de Comercio vendió los nichos o los sitios a las personas naturales, y también les hacían adquirir un sitio cuando usted sacaba un préstamo. Pero el problema es que en el 2007 la cooperativa vende el cementerio, vende a Coinver, que es ahora Previparques, o lo que es Parque de los Recuerdos, y después de unos años la misma cooperativa embarga el sitio. Es decir, ahorita está embargado ya. Entonces la misma cooperativa por falta de pago. Entonces, ¿cuál es el problema? Muchos de los perjudicados tenemos nuestros sitios ya pagados, con los pagarés y todo, pero no podemos ir a ocupar esos sitios, y muchas personas tampoco han podido enterrar a sus familiares, porque no es que está legalizado, sino que como hacen la venta, todo lo que es antes del 2017
Coinver no tiene un listado de los que hemos adquirido los sitios. Entonces se va a averiguar a Premio Parques y dicen no, nosotros podemos dar razón y ayudarles desde el 2017 para adelante, pero lo que es del 2017 para atrás, nosotros no tenemos un listado en donde nos digan estos sitios son de tales personas. Entonces, como decía el compañero, la única manera es ver a los directivos de la cooperativa que estuvieron y hicieron esta situación. Y bueno, no queremos despedir este programa sin comentarles lo siguiente. Naranjo, Cusme, Lina, Joana y Caicedo Suárez, Dana, Beatriz están reportadas como desaparecidas. Esto desde el 18 de enero de 2026 en Quito. Y si ustedes tienen alguna información acerca de su paradero, deben comunicarse a 1-800 delito, al 1-800-33-5486, 1-800-33-5486, para ubicar a Naranjo, Cusme, Lina, Joana y a Caicedo Suárez, Dana, Beatriz. Así que también apelamos a su solidaridad y si tienen alguna información del paradero, pues denunciarla a las autoridades competentes. Y con esto vamos ya a cerrar nuestro espacio de las Guarmis, pero ustedes sigan conectados a la señal de Radio Pichincha. Se vienen las noticias, se viene el Quique Show que ya está por aquí con nosotras y con las Guarmis. Hasta el lunes le mandamos un fuerte abrazo a nuestra Sofi querida y le esperamos siempre aquí en el espacio de las Guarmis desde el lunes.